El fantasma del Palacio de Gyeongung, Corea del Sur. No fue el frío lo primero que me llamó la atención aquella noche en Seúl. Fue el silencio. Un silencio extraño, denso, como si el aire mismo se negara a moverse dentro de los muros del Palacio de Gyeongbokgung. Y mientras caminaba por el patio de piedra, pensé algo inquietante. Hay lugares donde la historia no se queda en los libros, se queda esperando. Gyeongbokgung no es un palacio cualquiera. Fue levantado en el año 1395, durante el reinado del rey Taejo, fundador de la dinastía Joseon. Está en el corazón de lo que hoy es Seúl, rodeado por las montañas Bugaksan e Ingwansan, como si la naturaleza misma lo vigilara. Aquí vivieron reyes, reinas, concubinas, funcionarios, y aquí también se conspiró, se traicionó y se murió. Pero no es su arquitectura lo que hace que muchos bajen la voz al mencionarlo. Es lo que, según dicen, nunca se fue. Dentro del complejo hay un sector menos visitado, incluso de día, Gyeongchung, una residencia privada construida en 1873. No estaba pensada para ceremonias ni desfiles, sino para la intimidad del poder. Y es precisamente ahí donde comienza la leyenda del fantasma más persistente de Corea del Sur. La historia nos obliga a detenernos en una mujer real, documentada, tan influyente como peligrosa para sus enemigos, la reina Min, conocida oficialmente como la emperatriz Myeongseon. No era una figura decorativa. Era inteligente, estratega, políglota, y entendía la política internacional en una época en la que Corea era un tablero disputado por potencias extranjeras. Su mayor fortaleza fue su mente. Su mayor debilidad, confiar en que los muros del palacio podían protegerla. La madrugada del 8 de octubre de 1895, el palacio fue violentado. Registros históricos confirman que un grupo de hombres armados, entre ellos ronin japoneses, ingresó a Gyeongbokgung. Buscaron una sola cosa, a una sola persona. Lo que ocurrió dentro de Gyeongbokgung no fue una leyenda, fue un asesinato político, conocido como el incidente Eulmi. El cuerpo de la emperatriz nunca tuvo un funeral digno. Los relatos oficiales hablan de destrucción, de fuego, de desaparición. Y aquí es donde la historia comprobada se detiene, y el misterio comienza a hablar en voz baja. Desde finales del siglo XIX, guardias, trabajadores y visitantes han descrito una figura femenina vestida de blanco, el color del luto tradicional coreano, caminando lentamente por los corredores cercanos a Gyeongcheongung. No corre, no grita, no amenaza. Solo camina, como si buscara algo. Algunos aseguran que su rostro es sereno, pero profundamente triste. Otros dicen que nunca pudieron verle la cara, porque una sombra constante la cubre, incluso bajo la luna llena. Hay informes de pasos suaves sobre la grava cuando no hay nadie más, de puertas corredizas que se abren apenas unos centímetros, de una sensación de opresión en el pecho que desaparece al alejarse de esa zona del palacio. ¿Es posible que un lugar cargado de violencia conserve una memoria propia? ¿O estamos hablando de una conciencia que se resiste a aceptar cómo terminó su historia? Lo más inquietante es que nadie afirma haberla visto salir del palacio. Siempre aparece dentro, y siempre se desvanece antes del amanecer. Y justo cuando uno cree que se trata solo de relatos modernos para turistas, los archivos empiezan a contradecirnos, porque hay testimonios mucho más antiguos, escritos cuando Gyeongbokgung aún era residencia activa. Pero para entenderlos, primero hay que caminar por sus pasillos. Y escuchar lo que el palacio lleva más de un siglo intentando decir. Lo que pocos saben es que Gyeongbokgung no duerme igual en todas sus zonas. Hay patios donde el viento corre libre, y otros donde parece detenerse, como si algo le pesara encima. Uno de ellos es el patio interior de Gyeongcheung, el mismo lugar donde los registros históricos sitúan los últimos momentos de la emperatriz Myeongseon. Los documentos de la corte Joseon describen esa residencia como un espacio silencioso incluso en vida. No era un sitio de risas ni celebraciones. Allí se tomaban decisiones delicadas, se recibían emisarios extranjeros y se hablaba en voz baja. Tras el incidente de 1895, el lugar fue cerrado durante años. No por superstición oficialmente, sino por respeto y vergüenza política. Sin embargo, los primeros relatos extraños aparecen muy pronto. En 1897, un guardia nocturno dejó constancia escrita de algo inquietante. Aseguró haber escuchado el roce de un hanbok,
el vestido tradicional coreano, arrastrándose sobre el suelo de madera. No había viento. No había lámparas encendidas. Cuando se acercó, dijo haber percibido un olor leve a aceite quemado, un detalle perturbador, considerando cómo se intentó borrar toda evidencia del crimen. Este detalle se repite en otros testimonios posteriores. El olor aparece, y luego, el silencio. La figura que describen no se comporta como un espíritu agresivo. No empuja, no persigue, no provoca accidentes. Su presencia se anuncia de otra forma, una presión en la nuca, un frío localizado que no recorre el cuerpo, sino que se queda fijo, como una mano invisible apoyada sobre la espalda. Quienes lo han sentido coinciden en algo más, una tristeza profunda que no parece propia. Y aquí es donde la leyenda empieza a tomar un matiz distinto. La emperatriz Myeongseon no es descrita como una mujer frágil. Al contrario, las crónicas la retratan con una postura recta, una mirada firme y una voz capaz de incomodar a ministros enteros. Sabía leer a las personas, pero ese don también la aisló. Tenía enemigos fuera del palacio y dentro. Su fortaleza fue su visión. Su debilidad fue subestimar cuán cerca estaba la traición. Algunos historiadores sostienen que, en sus últimos días, ella ya sabía que estaba en peligro. Hay registros de que pidió reforzar la seguridad interna y limitar accesos. Aún así, aquella madrugada, los atacantes encontraron los caminos abiertos, como si el palacio mismo hubiese fallado. ¿Puede un lugar fallar y luego intentar recordar? En 1920, durante la ocupación japonesa, se realizaron modificaciones en el complejo. Se derribaron estructuras, se desplazaron edificios, se alteraron caminos ceremoniales. Sin embargo, Jeoncheon-gun fue tratado con una cautela particular. Los trabajadores locales evitaban quedarse solos ahí después del anochecer. Algunos renunciaron sin explicación. Otros simplemente pidieron traslado. Uno de ellos declaró años después que, mientras limpiaba una de las salas interiores, escuchó un suspiro femenino, largo, controlado, como si alguien intentara no llorar. No vio nada. Pero al salir, notó que las puertas corredizas se habían cerrado solas, algo físicamente posible, pero improbable sin viento. Lo curioso es que nunca se reportaron apariciones en otras zonas del palacio con tanta constancia. No en Gyeonggo-eru, no en el trono de Yeonjeonjeon. Solo allí. Como si la presencia estuviera atada a un punto exacto del pasado. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si ese espíritu es real, ¿qué sigue buscando? Porque hay noches en las que los testigos aseguran que la figura no camina sin rumbo. Se detiene, observa, y parece esperar a alguien que nunca llega. Pero hay algo más, algo que solo se manifiesta cuando el palacio está completamente vacío. Y eso, no todos se atreven a contarlo. Para comprender lo que ocurre dentro de Gyeonggung cuando cae la noche, hay que observar cómo el palacio fue pensado desde su origen. Nada aquí está colocado al azar. Los arquitectos de la dinastía Joseon siguieron principios estrictos de geomancia coreana, el Punsugiri, una disciplina que entiende el terreno como un cuerpo vivo, atravesado por corrientes invisibles de energía. Gyeonggung fue orientado hacia el sur, con la montaña Bugaksan protegiendo su espalda, como un guardián inmóvil. El agua fluye frente a él, equilibrando lo sólido y lo mutable. Según estos principios, el lugar debía ser propicio para la estabilidad del reino. Y sin embargo, algo se rompió. Los especialistas sostienen que cuando una muerte violenta ocurre en un punto de alto valor simbólico, la energía del sitio se altera. No se disipa. Se queda contenida. Eso explicaría por qué las manifestaciones no se expanden por todo el complejo, sino que permanecen ancladas a Jeoncheon, como si ese espacio hubiera quedado fuera del tiempo. A finales del siglo XX, durante las labores de restauración iniciadas en 1990, surgieron nuevos testimonios. Ingenieros y restauradores trabajaban de noche para evitar dañar las estructuras con el calor del día. Fue entonces cuando comenzaron a notar variaciones de temperatura en habitaciones cerradas, cambios bruscos que no correspondían con el clima exterior. Un informe técnico menciona un descenso localizado de varios grados en una sala específica. El documento no habla de fantasmas, por supuesto. Se limita a registrar el fenómeno y a sugerir que los trabajos se suspendieran después de cierta hora. Pero no todos obedecieron.
Un restaurador, cuyo nombre aparece solo con iniciales en los archivos, relató años después que vio una silueta femenina reflejada en un panel lacado, aunque él estaba completamente solo. La figura no estaba frente a él, sino detrás, inmóvil. Cuando se giró, no había nadie. Al volver la vista al panel, el reflejo ya no estaba. Solo quedaba una sensación de observación persistente. Lo que más inquieta de estas apariciones es su coherencia. La figura siempre viste ropas de finales del siglo XIX. Nunca se la ve fuera del recinto histórico. Nunca interactúa directamente. Es como si se negara a cruzar una línea invisible. Algunos creen que el espíritu de la emperatriz no busca venganza, sino reconocimiento. Su muerte fue ocultada, su figura minimizada durante años, y su memoria manipulada por intereses políticos. En ese sentido, su presencia sería la de alguien que insiste en no ser olvidada. Pero hay un detalle que rompe con esa interpretación. En raras ocasiones, ciertos testigos afirman haber escuchado dos pasos distintos. Uno suave, pausado. Otro más pesado, irregular. No siempre al mismo tiempo, pero sí en la misma zona. Los registros no hablan de una segunda figura visible, solo de la sensación de que no está sola. Esto ha llevado a especulaciones más inquietantes. ¿Y si el palacio no guarda una sola memoria, sino varias? ¿Y si los corredores de Gyeongchang retienen no solo a la víctima, sino también la sombra del acto que la condenó? Los ancianos de Seúl dicen que hay noches en las que el aire del palacio se vuelve espeso, casi irrespirable, como si el lugar contuviera un recuerdo que se resiste a disiparse. En esas noches, aseguran, no es prudente permanecer demasiado tiempo cerca de la residencia privada. Porque cuando el silencio se prolonga demasiado, algo más comienza a moverse dentro de él. Y justo cuando uno cree haber entendido la naturaleza de la presencia, el palacio ofrece una señal distinta. Una que no encaja con la imagen de una figura resignada. Hay una razón por la que muchos relatos sobre Gyeongung nunca se cuentan completos. No es miedo, al menos no en el sentido inmediato. Es más bien una precaución aprendida, transmitida como un consejo silencioso: no provoques al palacio recordándole lo que intenta mantener en equilibrio. Porque hay noches en las que la presencia no se limita a observar. Uno de los testimonios más inquietantes proviene de 1953, poco después del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea. El palacio estaba parcialmente dañado, con sectores cerrados y otros apenas vigilados. Un pequeño destacamento militar fue asignado a resguardar el perímetro. Los soldados eran jóvenes, sin apego a leyendas antiguas. La primera noche, todo transcurrió con normalidad. La segunda, comenzaron los sonidos. No eran pasos claros, sino el crujir lento de la madera, como si alguien caminara con cuidado para no ser oído. Uno de los soldados se acercó a Gyeongcheon pensando que podía tratarse de saqueadores. No encontró a nadie. Pero al regresar, sus compañeros notaron algo extraño. El hombre temblaba, aunque no hacía frío. Dijo haber visto una figura blanca cruzando el patio interior. No flotaba. Caminaba. Y en un momento se detuvo frente a él. No levantó la cabeza. No hizo gesto alguno. Pero el soldado aseguró haber sentido una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Los registros militares no hablan de apariciones. Solo consignan que el soldado fue retirado del servicio nocturno y reasignado. Nunca volvió a pisar el palacio. A partir de entonces, comenzaron a circular advertencias informales entre quienes trabajaban allí: si escuchas pasos y no ves a nadie, no avances. Si sientes frío solo en un punto del cuerpo, aléjate. Y sobre todo, no intentes seguir a la figura. Porque algunos sí lo hicieron. En los años 60, durante una inspección nocturna, un vigilante afirmó haber seguido a la silueta hasta un corredor lateral que conduce a una pequeña estancia de descanso. El lugar estaba vacío. Sin embargo, al entrar, la puerta corrediza se cerró con un golpe seco. No fue violento, pero sí definitivo. El hombre quedó atrapado varios minutos hasta que otro guardia lo escuchó golpear. Cuando salió, no quiso explicar lo ocurrido. Solo pidió que jamás lo asignaran de nuevo a esa zona. Lo extraño es que no se reportaron empujones, ni marcas, ni ataques físicos. La presencia parece imponer límites, no castigar.
como si protegiera un espacio que considera suyo o un recuerdo que no debe ser perturbado. Los expertos en folclore coreano señalan que ciertos espíritus, conocidos como Wonwon, no buscan dañar, sino hacer que se respete la injusticia sufrida. No descansan porque el equilibrio no ha sido restaurado. En ese contexto, la figura de la emperatriz adquiere un matiz distinto, no como espectro errante, sino como guardiana de un punto exacto del pasado. Y entonces surge una pregunta incómoda. Si ella permanece, ¿qué evita que algo peor ocupe su lugar? Porque hay noches en las que los testigos no sienten tristeza, ni solemnidad, ni respeto. Sienten incomodidad, una sensación de estar donde no se debe estar. Y eso ocurre, curiosamente, cuando alguien intenta forzar el silencio del lugar, encendiendo luces, hablando en voz alta, riendo. Es en esos momentos cuando el palacio parece responder. Pero lo que sucede después no siempre deja testigos dispuestos a hablar. Y los pocos que lo hacen coinciden en algo perturbador. No fue la figura lo que más los inquietó. Fue la sensación de advertencia. Y aún no hemos llegado a la parte más delicada de la historia, la que conecta al fantasma con el propio corazón del palacio. Para entender por qué la presencia parece reaccionar, hay que mirar más allá de la figura y observar el lugar exacto donde todo converge. Gyeongchung no era solo una residencia privada, era un punto estratégico dentro del palacio, conectado por corredores discretos a zonas administrativas y patios internos. Allí, el poder no se exhibía, se ejercía. Tras el asesinato de la emperatriz Myeongseon, ese sector quedó marcado de una forma que no aparece en los planos oficiales. Durante décadas, los mapas del palacio omitieron detalles, cambiaron nombres de estancias y, en algunos casos, evitaron mencionar el lugar por completo. No es una suposición, existen versiones distintas de los mismos planos, conservadas en archivos históricos de Seúl. Esa omisión alimentó la leyenda. Algunos estudiosos señalan que, en la tradición coreana, borrar un nombre no elimina su esencia. Al contrario, la vuelve más persistente. Y quizá por eso, la figura asociada a Gyeongchung nunca se disolvió en el imaginario colectivo. Hay un detalle que suele pasar desapercibido, pero que se repite en varios testimonios: la dirección de su mirada. Cuando la figura es vista de perfil o parcialmente, parece orientarse siempre hacia el norte, hacia Bugaksan. No mira al exterior del palacio ni a la ciudad moderna. Mira hacia la montaña, como si buscara algo que está más allá de los muros. Según antiguos textos, Bugaksan era considerada una montaña protectora, pero también un lugar de vigilancia espiritual. En épocas Joseon, se creía que allí residían fuerzas que observaban el destino del reino. ¿Y si la figura no espera a una persona, sino una respuesta? En 1971, durante una inspección cultural, un académico registró algo singular. Mientras tomaba nota cerca de Gyeongchung, escuchó lo que describió como un murmullo rítmico, parecido a una oración susurrada. No entendió las palabras, pero reconoció el tono. No era desesperado, sino firme. Como alguien que repite algo importante para no olvidarlo. El sonido cesó cuando el hombre cruzó cierto umbral. Al retroceder, volvió a escucharlo. No se encontraron grabaciones. Solo quedó su informe, y su insistencia en que el fenómeno estaba ligado a un punto preciso del suelo, no a una habitación. Esto llevó a una hipótesis inquietante, que la presencia no esté ligada únicamente a la emperatriz como individuo, sino al acto mismo de la traición, fijado en el espacio. Como si el palacio recordara el instante exacto en que el equilibrio se rompió. Por eso, dicen, no hay un clímax violento en estas apariciones. No hay ataques ni persecuciones. Hay repetición. La misma caminata. La misma pausa. La misma espera. Y cuando alguien permanece demasiado tiempo observando, ocurre algo sutil pero perturbador, una sensación de no pertenecer, como si el lugar estuviera rechazando una presencia que no es parte de su historia. Algunos trabajadores describieron mareos repentinos. Otros, una necesidad urgente de abandonar el sitio sin saber por qué. Ninguno habló de dolor físico. Hablaron de desplazamiento. Y aquí es donde la leyenda se vuelve más profunda, porque plantea una idea incómoda: tal vez el palacio no está embrujado, tal vez está defendiendo su memoria. Pero hay noches en las que esa defensa parece debilitarse.
No por el paso del tiempo, sino por la curiosidad humana. Porque cuando alguien intenta provocar una manifestación, cuando se queda más allá de lo prudente, cuando ignora las advertencias no escritas, el silencio cambia. Y ese cambio es el preludio de algo que no todos perciben, pero que deja huella en quienes lo experimentan. A partir de aquí, los relatos dejan de ser observaciones aisladas y comienzan a conectarse entre sí. Hay un momento preciso en el que los relatos sobre Gyeongung dejan de parecer coincidencias. No ocurre de golpe, sino como un hilo que se tensa lentamente, hasta que uno se da cuenta de que todas las historias apuntan al mismo instante del día, o mejor dicho, de la noche. No es la medianoche. No es el amanecer. Es ese intervalo impreciso, poco antes de que el cielo empiece a aclarar. Los vigilantes lo llaman la hora hueca. Entre las 4 y las 5 de la mañana, cuando el palacio está completamente vacío y la ciudad aún no despierta, es cuando más testimonios se concentran. No porque la figura aparezca con mayor claridad, sino porque el entorno cambia. Los sonidos habituales desaparecen. Incluso los insectos parecen ausentarse. Un esguía nocturno del palacio, entrevistado a principios de los años 2000, relató que durante ese lapso sentía una alteración difícil de explicar. El tiempo parecía estirarse. Miraba el reloj, avanzaba unos pasos, volvía a mirar y apenas habían pasado segundos. Siempre cerca de Gyeongung. En una de esas noches, aseguró haber visto la figura detenida junto a un pilar de madera. La luz era tenue, pero suficiente para distinguir los pliegues del hanbok, cuidadosamente ordenados, sin señales de desgaste. No parecía una aparición incompleta o distorsionada. Al contrario, tenía una presencia definida, casi solemne. Lo que más lo perturbó no fue verla, sino notar que ella parecía escucharlo. No giró la cabeza. No lo miró. Pero la sensación fue clara, su respiración se volvió pesada, como si el aire se negara a entrar. Cuando dio un paso atrás, la figura avanzó uno al frente. No fue un gesto agresivo. Fue una correspondencia. Ese patrón se repite en otros relatos. La presencia no persigue, pero tampoco se retira cuando alguien invade su espacio. Marca una distancia. Y si se cruza, el malestar aumenta de forma inmediata. Los estudiosos del folclore explican que ciertos espíritus ligados a injusticias no resueltas actúan como guardianes de umbrales. No castigan, advierten. Su función no es asustar, sino impedir que se cruce un límite que no debe ser traspasado. ¿Y cuál es ese límite en Gyeongbokgung? Algunos creen que no es físico. No es una puerta ni un pasillo. Es el intento de reinterpretar el pasado sin respeto. Fotografiar donde no se debe. Burlarse. Dudar en voz alta. Convertir el lugar en espectáculo. Curiosamente, cuando las visitas nocturnas oficiales se reanudaron años después, se establecieron reglas estrictas en torno a Gyeongcheon. No se anunciaron como medidas por superstición, sino por preservación del ambiente. Pero quienes conocen la leyenda entienden que esas normas siguen una lógica más antigua. En raras ocasiones, visitantes han afirmado sentir una mano apoyarse levemente en el hombro, sin fuerza, sin empuje. Cuando se giran, no hay nadie. Solo una sensación clara: no sigas. Ninguno reportó daño. Todos se marcharon. Esto refuerza una idea inquietante: la presencia no busca ser vista, sino respetada. Y cuando ese respeto se quiebra, el palacio responde no con violencia, sino con una presión psicológica difícil de ignorar. Sin embargo, hay un último elemento que completa el patrón. Algo que no todos notan, pero que está registrado. En ciertas noches, justo antes del amanecer, los sonidos regresan de golpe. Los insectos vuelven. El aire se aligera. Y la sensación de vigilancia desaparece por completo, como si alguien hubiera decidido retirarse. Siempre a la misma hora. Siempre sin excepción. ¿A dónde va la figura cuando el día comienza? Esa pregunta ha obsesionado a historiadores y guardianes por igual. Porque la respuesta parece estar ligada a un punto específico del palacio. Uno que casi nadie menciona. Y es ahí donde la leyenda alcanza una profundidad inesperada. Hay un lugar en Gyeongbokgung que rara vez aparece en los relatos turísticos, aunque todos pasan cerca de él sin saberlo. No es una sala ceremonial ni un pabellón famoso. Es un eje silencioso, un punto de transición entre espacios,
el corredor que conecta a Gyeongcheon-gun con las áreas interiores que conducen hacia Yanggwon-heon, el pabellón que descansa sobre un estanque artificial. Yanggwon-heon fue construido en 1873, el mismo año que Gyeongcheon-gun. No es una coincidencia. Ambos espacios formaban parte de un refugio íntimo para la familia real, alejados del protocolo rígido del trono. El estanque, alimentado por un sistema de canales ocultos, reflejaba el cielo y la vegetación con una quietud casi irreal. Según antiguos escritos, la emperatriz Myeongseong caminaba con frecuencia por ese trayecto al amanecer. No para escapar, sino para pensar. Ese dato está documentado en diarios de la corte, donde se menciona su hábito de recorrer el pasillo en silencio, acompañada solo por una o dos damas. Y aquí es donde la leyenda añade una capa inquietante. Algunos testigos aseguran que, en las noches más tranquilas, la figura avanza lentamente hacia ese corredor, pero nunca llega al estanque. Se detiene antes. Siempre antes. Como si algo invisible le impidiera continuar. Los vigilantes han reportado que, en ese punto exacto, el aire cambia de temperatura de forma abrupta. No es frío intenso, sino una neutralidad extraña, como si el entorno perdiera peso. Las luces parecen apagarse un poco, sin fallar del todo. Un historiador cultural sugirió que ese lugar funciona como una frontera simbólica. Más allá de ese límite, la emperatriz habría encontrado momentos de calma en vida. Cruzarlo ahora significaría aceptar que esos instantes ya no le pertenecen. Y sin embargo, hay noches en las que algo distinto ocurre. En raras ocasiones, testigos aseguran haber visto la figura inclinar levemente la cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible. No es reverencia ni despedida. Es una pausa cargada de intención. Algunos interpretan ese gesto como un acto de resistencia. Otros, como una aceptación momentánea. Pero nadie ha visto jamás a la figura desaparecer frente a Yanggwon-heon. Siempre se disuelve antes, como si el reflejo del agua fuera algo que ya no puede tocar. Esto refuerza la idea de que la presencia no está atrapada por ignorancia, sino por voluntad. Permanece donde ocurrió la ruptura, no donde hubo paz. Y hay algo más. Durante ciertas restauraciones, se hallaron inscripciones casi borradas en una viga cercana al corredor. No eran nombres ni fechas, sino caracteres que aluden a conceptos como memoria, deuda y silencio. No se pudo determinar quién las grabó ni cuándo. Solo que eran antiguas. Para algunos, esas marcas no son casuales. Son una respuesta tardía, dejada por alguien que comprendió que el palacio no olvidaría. Cuando el amanecer se acerca, quienes han presenciado la figura aseguran que su forma comienza a perder definición. No se desvanece de inmediato. Primero se vuelve translúcida, como si el lugar mismo dejara de sostenerla. Y entonces, sin ruido, sin gesto final, ya no está. Pero el corredor queda distinto. Más quieto. Más denso. Como si algo hubiera pasado por allí. Y dejado una huella que no se ve, pero se siente. Y aún falta el punto más delicado de esta historia. El momento en que la leyenda deja de hablar solo del pasado. Y empieza a reflejarse en quienes la escuchan. Con el paso del tiempo, quienes estudian Gyeongbuk han llegado a una conclusión incómoda: el palacio no reacciona igual ante todos. No es una presencia automática, ni un eco que se repite sin criterio. Hay noches en las que no ocurre nada, incluso en los lugares señalados. Y hay otras en las que todo parece alinearse para que el silencio pese más de lo normal. Eso llevó a una observación inquietante. Los testimonios más intensos no provienen de curiosos, sino de personas que conocen la historia. Historiadores, restauradores, guías especializados, gente que no entra al palacio con ligereza. Gente que sabe exactamente lo que ocurrió allí. Es como si el lugar respondiera a la conciencia de quien lo pisa. Un investigador cultural relató que, durante una visita privada, se detuvo frente a Gyeongcheon-gun y pensó, sin decirlo en voz alta, que la emperatriz había sido abandonada por su propio entorno. En ese instante, sintió un mareo súbito y una presión en los oídos, como si el aire se comprimiera. No vio nada. Pero tuvo una certeza inmediata: esa idea no le pertenecía solo a él. No fue miedo. Fue corrección. Este patrón se repite en relatos más recientes. Personas que reflexionan en silencio sobre la traición, la injusticia o el olvido,
y que experimentan una reacción física inmediata, como si el palacio rechazara ciertas interpretaciones o confirmara otras. Aquí la leyenda adquiere una profundidad inquietante. El fantasma no se manifiesta para asustar, sino para recordar con exactitud. No permite versiones simplificadas. No tolera burlas ni ligerezas. Es una presencia ligada a la verdad incómoda de su propia muerte. Y hay un detalle aún más perturbador. Nunca se ha registrado una aparición durante ceremonias oficiales, actos conmemorativos o visitas de carácter solemne. Solo ocurre cuando el lugar es tratado como un espacio vacío, desligado de su peso histórico. Como si el palacio supiera distinguir entre respeto y olvido. Algunos ancianos coreanos sostienen que ciertos espíritus no buscan descanso, porque descansar implicaría aceptar que lo ocurrido fue correcto o inevitable. Permanecer, en cambio, es una forma de resistencia silenciosa. Bajo esa mirada, la figura femenina no es solo la emperatriz Myeongseon. Es la encarnación de una herida nacional. Un recordatorio de un momento en el que Corea perdió algo más que una reina. Y entonces surge la pregunta más difícil de todas. Si el fantasma sigue allí, ¿qué pasará cuando ya nadie recuerde por qué? Porque las leyendas no sobreviven solo por miedo. Sobreviven porque alguien sigue escuchándolas. Quienes han sentido la presencia coinciden en algo final. Al abandonar el palacio, no sienten alivio inmediato. Sienten responsabilidad. Como si se les hubiera confiado algo que no puede expresarse con palabras. Tal vez por eso Gyeongung sigue en pie, reconstruido una y otra vez, a pesar de invasiones, incendios y ocupaciones. No solo como monumento, sino como testigo. Y todavía queda un último tramo de esta historia. Uno en el que el fantasma deja de ser solo una figura del pasado. Y se convierte en una advertencia. Hay un punto en toda leyenda donde el relato deja de mirar hacia atrás y empieza a proyectarse hacia quien escucha. Gyeongbokgung llega a ese punto cuando uno comprende que la presencia no está atrapada por el tiempo, está anclada a una deuda. Los documentos históricos confirman que la muerte de la emperatriz Myeongseon nunca fue reparada de forma justa. Hubo silencios diplomáticos, versiones alteradas, responsabilidades diluidas. El palacio fue restaurado, reconstruido, embellecido, pero el acto que quebró su equilibrio jamás fue cerrado del todo. Y eso, según la tradición coreana, tiene consecuencias. En el pensamiento antiguo, un lugar que no resuelve su injusticia se convierte en un espacio vigilante. No castiga de inmediato. Observa. Espera. Permite que el tiempo pase para ver si la memoria se sostiene por sí sola. Tal vez por eso la figura no aparece todos los años con la misma intensidad. Hay periodos largos de calma. Décadas enteras sin relatos significativos. Y luego, de pronto, los testimonios regresan como si algo hubiera sido olvidado o malinterpretado. En una ocasión, un académico extranjero comentó, sin mala intención, que la historia del fantasma era una construcción moderna para atraer visitantes. Esa misma noche, durante una visita autorizada, sufrió un desmayo repentino cerca de Gyeongcheon. Los médicos no encontraron causa clara. Él mismo admitió después que, al recuperar la conciencia, tuvo una sensación persistente, había dicho algo que no debía. No vio nada. No escuchó nada. Pero comprendió algo. Aquí la leyenda deja de hablar de apariciones visibles y se centra en reacciones. El palacio no necesita mostrarse para responder. Basta con alterar el cuerpo, el ánimo, la certeza interna de quien lo subestima. La emperatriz, descrita en vida como firme, observadora y profundamente consciente de su posición, parece conservar esas mismas cualidades en la leyenda. No se manifiesta con furia. Lo hace con autoridad silenciosa. Su fortaleza sigue siendo la misma, la claridad. Su debilidad, quizá, es no poder abandonar el lugar donde su voz fue silenciada. Y entonces, la pregunta final empieza a tomar forma. Si el fantasma permanece para recordar. Si el palacio responde cuando la historia se trivializa. Si la presencia solo aparece cuando el respeto se diluye. ¿Qué ocurriría si algún día Gyeongung dejara de ser visto como un lugar cargado de memoria y pasara a ser solo un fondo para fotografías? Algunos creen que nada cambiaría, que las leyendas se apagan solas. Otros sostienen lo contrario, que el silencio prolongado no es ausencia, sino acumulación.
Porque hay una diferencia entre olvidar y ser olvidado. Y en ese umbral, el palacio parece contener la respiración. Solo queda una página para cerrar esta historia. Una que no habla de finales espectaculares ni de desapariciones definitivas. Habla de algo más inquietante. La certeza de que algunas presencias no se van porque no han terminado de decir lo que vinieron a decir. Cuando el sol finalmente se eleva sobre Bugaxan y la luz empieza a filtrarse entre los tejados de Gyeongbokgung, el palacio vuelve a parecer lo que todos esperan que sea, un sitio histórico, ordenado, silencioso, abierto al tránsito humano. Los pasos resuenan de nuevo. Las voces regresan. El pasado parece quedar atrás. Pero quienes conocen la leyenda saben que eso es solo la superficie. Porque el palacio no guarda la presencia como un espectáculo nocturno, sino como una vigilia constante. No hay un momento final en el que la figura desaparezca para siempre. No hay redención oficial, ni cierre ceremonial que la libere. Hay, en cambio, una permanencia discreta, casi respetuosa. La emperatriz Myeongseon, en la memoria histórica, fue una mujer que entendió el peso de las decisiones y el costo de enfrentarse al poder. La leyenda la retrata de la misma manera, erguida, silenciosa, consciente. No busca compasión. No reclama venganza. Exige recuerdo. Por eso, quienes caminan por Gyeongcheon con atención dicen que el lugar se siente distinto. No hostil. No amenazante. Simplemente, atento. Como si cada paso fuera registrado, no para juzgar, sino para medir la intención. El fantasma del palacio de Gyeongbokgung no aparece para demostrar que existe. Aparece para recordar que hubo un punto en la historia donde algo se rompió y nunca fue completamente reparado. Y mientras esa grieta siga abierta, el palacio seguirá sosteniendo su memoria. Tal vez algún día, cuando la historia se cuente sin omisiones, cuando el respeto no sea una excepción sino la norma, la presencia deje de manifestarse. O tal vez no. Porque hay memorias que no buscan descanso. Buscan permanecer. Así, cada noche, cuando el silencio vuelve a caer y el aire se vuelve más denso en ciertos corredores, Gyeongbokgung no se transforma en un lugar embrujado, se transforma en un testigo. Un testigo que observa, que espera, que no olvida. Y si alguna vez caminas por allí y sientes que el lugar te observa en silencio, no te apresures a buscar una explicación. Quizá no se trate de miedo ni de sugestión. Quizá se trate de algo más simple y mucho más inquietante. El palacio recuerda. Y mientras recuerde, ella también.